Jóvenes de primer semestre, muy buen día. Bienvenidos a su clase de ética. Como recordarán, en la clase pasada estuvimos hablando acerca de las normas, tanto jurídicas, religiosas, sociales y morales. Bien, ahora vamos a ver esas normas, cómo nos van a afectar en el contexto individual. Vamos a comenzar hablando acerca de las decisiones autónomas y de las decisiones heterónomas. Los términos de autonomía y autonomía se aplican de forma análoga, pero en realidad son cosas diferentes. La palabra autonomía proviene de los vocablos griegos autos, que significa sí mismo, y nomos, que significa ley. Por lo tanto, es la capacidad que tiene un individuo de regirse por sus propias leyes. Por su parte, el concepto de heteronomía, es con H, proviene de los vocablos griegos heteros, que significa otro, y nomos, ley. Por lo tal, significa el individuo está sometido a las leyes externas. Aunque ambos términos parecieran incompatibles, el ser humano tiene la capacidad de ser autónomo sin necesidad de rechazar la heteronomía. Por ejemplo, cuando éramos niños, nosotros estábamos bajo la vigilancia y la autoridad de nuestros padres, de los profesores, de las personas adultas que hay en la familia. Pero conforme vamos pasando el tiempo, vamos adquiriendo esta autonomía. ¿A qué se refiere esto? Es decir, conforme pasa el tiempo, nos vamos haciendo independientes y analizamos la función de las reglas y las normas que se nos imponen. En la adolescencia, el ser humano va descubriendo su libre albedrío y en la búsqueda de su identidad, libertad y el derecho a ejercitarla, va cuestionando todo lo establecido y compartiendo con otras personas su opinión. Pero una vez que el individuo ha transcurrido por la heteronomía de la infancia y ha descubierto su autonomía en la adolescencia, entonces entra a un proceso natural que se llama maduración, en el cual va a encontrar un equilibrio. Ya no va a necesitar poner de manifiesto esa autonomía. No requiere demostrar nada a nadie, puesto que se ha formado ya un criterio. Y finalmente, de cierta manera, va creando una convicción o incluso una conveniencia en someterse a las autoridades, tanto de su trabajo como de otra persona. Así tenemos, por ejemplo, el matrimonio. No es que una persona, él o ella, pierda su autonomía, sino que está de acuerdo en someterse en algunas circunstancias con su matrimonio o con su compañero o compañero de vida. Finalmente, entonces, el humano va a reconocer la importancia de incorporar a su vida las leyes hechas por otros para vivir en armonía dentro de la sociedad en la cual se desenvuelve. Es decir, no es que yo pierda mi autonomía, sino que ahora tengo la libertad de someterme a ciertas normas y reglas de la sociedad. Ahora bien, no olvidemos nuestro tema, se llama la ética en el contexto individual. Y esto, la finalidad de la autonomía es la autocreación, el vivir la libertad dentro de los procesos sociales, decidiendo con conciencia y autoconvicción. Vamos a hablar acerca entonces de la libertad. La libertad es uno de los valores más importantes de los seres humanos. A veces no la valoramos en toda su dimensión, pero quienes viven privados de ella, ya sea por guerras civiles, terrorismo o por estar en prisión, se dan cuenta de la importancia de esta facultad. Entonces, vamos a ver algunas ideas acerca de la libertad. Esta es muy valorada por las personas, por la sociedad y los gobiernos,
Pero la libertad no es solo una, hay distintos tipos de ella. Hablaremos de la libertad externa. Perdemos la libertad externa cuando somos sometidos a restricciones físicas, como cuando nos ponen cadenas o grilletes, o nos encierran en cárceles, o bien cuando tenemos que someternos a restricciones legales, tanto por las prohibiciones de alguna institución o de algunas leyes, algunas amenazas, intimidaciones o presiones coercitivas de otros. Al tener restringida nuestra libertad, perdemos opciones de elección y acción. Es decir, nosotros tendremos nuestra libertad externa siempre y cuando no tengamos presión o intimidación de otras personas, lo cual obviamente limitaría nuestra capacidad de decisión, ya que ante eso no seríamos libres. Y por lo tanto, los gobiernos procuran garantizar esta libertad, como la de trasladarse, la de manifestarse, la de expresarse, en otras muchas. Por último, en esta clase vamos a hablar acerca de la libertad interna. Este es un concepto más complejo que el anterior, pues no se refiere a ataduras externas, sino al control de una persona que puede tener sobre su propia vida. Por ejemplo, los celos o el enojo, la ira, hace que nosotros perdamos esta libertad interna, ya que no somos autónomos en ese momento. Para lograr es necesario saber quiénes somos, cuáles son nuestras circunstancias, cómo podemos razonar sobre nuestros fines de la vida. Obviamente todo esto dentro de lo éticamente correcto y en concordancia con nuestros sentimientos. Es decir, en la medida en que nosotros tengamos más madurez, podremos tener más ética para tomar esta libertad tanto externa, pero principalmente interna, y tomar sabias decisiones. La próxima clase continuaremos con otros aspectos éticos relacionados con el ser humano. Gracias por su atención. No olviden enviar sus evidencias. Cuídense mucho.